Alabado Dios, santo su nombre. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Panamá para Cristo. Es lo que deseamos los panameños, que nuestra nación sea llevada al conocimiento de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga grandemente en este día. Hoy es miércoles 6 de octubre o 5. Bueno, yo con la agenda ando medio raro. Pero 5 o 6 de octubre año 2022. Estamos reiniciando los videos de enseñanza para el pueblo de Dios, para los que aman a Dios, a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Queremos, con la gracia del Señor, ayudarles a llegar a la plenitud a la cual el Señor nos ha llamado. En el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, por cierto, pero que es necesario que haya claridad en la iglesia. Muchos hijos de Dios, miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, piensan continuamente de que nosotros somos pecadores. Eso es un error de interpretación de las Escrituras. Nosotros no somos pecadores. Éramos pecadores, eso sí. Pero cuando venimos a Cristo, invocando su nombre, su poderosa sangre nos limpió de todo pecado. Nacimos de nuevo para Dios y ahora somos nueva criatura, hijos de Dios. Somos la nación santa de Dios. Entonces, debemos entender de que antes sí estábamos nosotros relacionados con el pecado, pero ahora no, porque Dios no acepta el pecado. Por eso es el que nos limpia de todo pecado, nos hace nacer de nuevo, o nos hace renacer para una nueva vida. Surge una nueva creación, que es la creación de Dios Padre en Cristo Jesús mediante la gracia y la fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros no podemos pecar, porque hemos nacido de nuevo. Dejamos el pecado atrás. Y es lo que vamos a compartir nosotros en el día de hoy. Iniciamos con Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 2. Vamos a estar revisando varias porciones de la Escritura para enfatizar esta verdad que le hemos declarado. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, vamos a escoger de ahí algunos versículos, algunos pasajes para enfatizar esta verdad. Que algunos creyentes en la iglesia la rechazan y todavía se consideran en su corazón y en su mente de que siguen siendo pecadores y por eso viven en derrota. Pero Dios nos quiere librar de ese engaño y de esa mentira, para que vengamos a la verdad, porque viniendo a la verdad de Dios, la verdad de Dios nos hace libre. Dice en el versículo 1 en adelante: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, nosotros estábamos en delitos y pecados, porque vivíamos en el pecado, practicábamos el pecado, estábamos ajenos a la vida de Dios. Pero cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, abrimos en nuestro corazón para que Él viniese a nuestra vida y confesándolo como Señor y Salvador, en ese momento se da el milagro de un nuevo nacimiento. Ahora somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, en los cuales, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Esto es pasado. A nosotros anduvimos en el pecado en el pasado, pero ya no podemos andar en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Eso fue en el pasado. Vivimos en desobediencia a Dios.
totalmente apartados de Dios por el pecado. Disfrutábamos del pecado porque éramos hombres naturales, éramos hombres, vivíamos como hombres, alejados de Dios totalmente. Oh bendito Dios. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición realmente. Participábamos igualmente de todo lo que el mundo participaba, pero eso era en el pasado. Éramos hijos de la desobediencia e hijos de ira, hijos de la ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado, por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Dios lo hizo pecado a él en la cruz del Calvario para derramar su ira sobre el pecado, y de esa forma obtuviésemos nosotros la redención, porque Cristo murió pagando por nuestros pecados, se hizo pecado para que nosotros fuéramos liberados del pecado, del poder del pecado. Tengamos esto presente, porque esto es sumamente importante para la vida nuestra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia somos salvos. Oh, bendito Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya ahora que hemos sido redimidos en la sangre de Jesucristo, porque morimos juntamente con Él en la cruz del Calvario. Pero también dice en esta porción que juntamente con Cristo resucitamos. Oh, bendito Dios. Y es lo que nos olvidamos. Nos quedamos de que somos pecadores como si todavía estamos en la cruz o estamos yendo a la cruz. No. Ahora nosotros estamos viviendo la vida de la resurrección, del poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús. Ahora ese poder opera en nosotros porque juntamente con Él hemos sido nosotros resucitados para que salga a la luz una nueva vida, una nueva creación. Cristo las primicias, el resto de nosotros, el cuerpo de Cristo. Oh, bendito Dios. Somos hechura de Dios. Creados en Cristo. Eso, hay una nueva creación en el mundo. La nueva creación que hay en el mundo somos nosotros, los hijos de Dios. Los que por la fe hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Que por la fe limpiamos nuestros pecados invocando su nombre. Por la fe hemos renacido de nuevo. Oh, gloria. Esto es tremendo. Bendito Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de esto. Vamos a otra porción que está en 2 de Corintios. Vamos a compartir varias porciones para enfatizar esta verdad en el corazón de cada uno de nosotros. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esta es una escritura muy conocida por todos nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Oh, gloria a su nombre! Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, asegúrese usted ciertamente de que usted está en Cristo. Yo también tengo que asegurarme de que estoy en Cristo. Oh, es una nueva vida, pero esa nueva vida se nos da es en Cristo, estando unidos en Cristo. Ahí experimentamos esa nueva vida que Dios nos ha dado. Somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Por eso es que las cosas viejas pasaron, las cosas del pecado, de los malos pensamientos, el mal corazón, los deseos de la carne, todas esas cosas
han pasado, porque aquí todas son hechas nuevas. Para un hijo de Dios, para una persona que ha nacido de nuevo, una dimensión diferente se abre delante de sus ojos, delante de su vida. Una vida en el poder de Dios, porque para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Para que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros vayamos dejando la vida anterior y vayamos hacia adelante, hacia la vida en victoria en Cristo Jesús, que no tiene relación con el pecado. Ahí mismo en Gálatas capítulo 6 podemos ver también el versículo 15, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. ¡Oh, bendito Dios! Sí, es la nueva creación delante de los ojos de Dios la que tiene valor. La anterior no. Porque para la anterior está el Evangelio, para que vengan a esta nueva creación, que nazcan de nuevo, sean nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y podamos vivir la vida que le agrada a Dios. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, y veamos desde el versículo 1 en adelante. Versículo 1 al 5, porque no queremos extender mucho el video. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay un nuevo nacimiento. El que cree en Cristo Jesús es nacido de Dios. Ha sido engendrado por Dios por creer que Jesús es el Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo 4 dice así, este es el énfasis: porque todo lo que es nacido de Dios, si usted y yo somos nacidos de Dios y lo creemos, vence al mundo. Usted y yo vencemos al mundo por este nacimiento nuevo que tenemos. Ahora somos nuevas criaturas. Y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y el poder de Dios que mediante la fe nosotros podemos vencer al mundo. No es que podemos, lo hemos vencido, dice aquí. No dice podemos vencer, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted no vence al mundo es porque usted no quiere. Porque ya la victoria nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh, bendito. Por eso es que debemos fortalecernos en la fe, crecer en la fe, para que esa victoria nosotros nos apoderemos de ella y no estemos en derrota por el pecado que nos asedia. Oh, bendito Dios. Pues bien, en el versículo 18 de este mismo capítulo, mire lo que dice la Escritura. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, debo mirar acá a la cámara, yo miro a la pantalla. Oh, bendito Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros no somos practicantes del pecado. Oh, bendito Dios. No. Eso lo hacíamos antes. Ahora anhelamos la vida santa, la santificación, que es por la fe y por el Espíritu de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¡Oh, bendito Dios! Para poder pecar tenemos que ser tocados por el maligno. Pero el que es nacido de Dios ha vencido, no practica el pecado. Y entonces Dios nos guarda. Estamos en las manos de Dios. Por eso el maligno no nos puede tocar, ni incluso nos puede tentar, eso sí, pero no nos puede tocar, no nos puede impulsar a practicar el pecado. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así: todo aquel que es nacido de Dios, usted y yo hemos nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¡Oh, tremendo esto! ¡Qué delicia esta palabra! Todo aquel que es nacido de Dios, usted y yo, no practicamos el pecado, dice el versículo 9.
Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Sí, la simiente de Dios, Cristo, permanece en nosotros. Y porque Cristo permanece en nosotros, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, no podemos pecar, dice aquí la Escritura, porque es nacido de Dios. Usted y yo, los que hemos nacido de Dios, no podemos pecar. Hay una imposibilidad en nosotros y es justamente la de pecar. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra. Si nosotros nos fortalecemos el hombre interior por el Espíritu, orando continuamente, velando para no pecar, porque pecamos porque no velamos, claro que sí. Pero Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros no pequemos. Y estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra que nos aleja del pecado. En la medida que nosotros descuidamos nuestra vida de oración y la vida de escudriñar la palabra de Dios, pues nos vamos desinflando y es ahí donde coge fuerza el pecado que mora en nosotros, porque sí mora el pecado en nosotros, pero nosotros no tenemos ningún tipo de relación con el pecado. Oh, bendito Dios, tremendo esto. En Romanos, allá vamos aterrizando, Romanos, el tiempo se va rápido. Oiga, algo increíble. Romanos capítulo 6, usted puede leerlo ahí en su casa. De aquí solamente voy a enfatizar algunas cosas, porque si no el tiempo corre y la idea no es hacer un video muy largo, ¿no? El título dice muertos al pecado. Nosotros, habla todo el pasaje de que nosotros hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, no debemos pecar, porque el muerto no peca. Pero debe ser una realidad por la fe en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 2. El 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Usted y yo hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, nosotros no tenemos por qué andar pecando. No podemos pecar. Porque la gracia de Dios es con nosotros, el poder de Dios y el Espíritu Santo. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con Él. Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pues a nosotros ahora que recibimos por la fe en Jesucristo su redención y la limpieza de nuestros pecados, debemos llevar nuestro hombre viejo a clavarlo en la cruz del Calvario. Allá, crucificado juntamente con Cristo. Por eso es que no podemos pecar, porque nuestro viejo hombre está crucificado allá. El problema está que nosotros los bajamos de la cruz y andamos con él, y por eso pecamos. Andamos en un relajito en la vida cristiana, y esto es peligroso para nosotros. En la medida que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de su palabra, nos consagramos a Dios, nos santificamos cada día, nos alejamos del pecado y no pecamos. El 11 dice, así también nosotros considerémonos muertos al pecado. 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y el 13 dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado. El 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, en la presencia del Señor en nuestra vida, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Oh, bendito Dios. El versículo 18 dice, vamos al 16 que es importante. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Ahora nosotros hemos sido entregados a la forma de doctrina que es el Evangelio de salvación, y por eso ahora nosotros somos siervos de la obediencia. 18. Y libertados del pecado, vinieron a ser
siervos de Dios. El 22 dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ah, gloria, gloria, gloria a su nombre. Quiero ir terminando Romanos 3:23, un pasaje muy mal entendido, y por eso quiero concluir con él, ir concluyendo con él. Está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hermanos escudriñan la palabra, leen este pasaje y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y se incluyen como pecadores. Eso tenemos que ver el contexto de lo que Pablo está hablando. Eso es que Dios encerró todo, en el versículo 9 lo dice. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos, a los judíos mejores que los gentiles mejores que los judíos? Dice Pablo, no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Por eso es que necesitamos a Cristo. Pero si venimos a Cristo ya dejamos de ser pecadores. Pecadores son los que practican el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Así que este pasaje está mal entendido. Por cuanto todos pecaron, pasado, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos cuando éramos pecadores. Pero ahora en Cristo somos hijos de Dios y la gloria de Dios no ha sido restituida. Oh, bendito Dios. Alabado sea su nombre. Glorifiquemos su nombre. Porque grande es la misericordia de Dios con nosotros. Ahora, para terminar, porque siempre hay que terminar bien. Hay algunos pasajes que lo entendemos mal también y están en Primera de Juan. Tremendo libro el de Juan. La primera carta del apóstol Juan. Tremenda. Hay una edificación muy grande ahí. Pero hay que entender en todo el contexto de la revelación de Dios a qué se refieren estos pasajes. Entonces alguno dirá, bueno, si usted dice que no somos pecadores, entonces eso contradice la palabra de Dios. No, es que estamos mal interpretando las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no estoy diciendo aquí que nosotros no tenemos pecado. Nosotros no pecamos y no somos pecadores. En nuestro cuerpo habita el pecado. En cuanto estamos en esta tierra vivos, el pecado mora en nosotros. Por eso es que dice este pasaje, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero nuestro cuerpo, espiritualmente, debemos clavarlo en la cruz del Calvario. Pero en la realidad estamos con Él. El pecado mora en nosotros. Podemos ser tentados, claro que sí. Podemos caer en la tentación, claro que sí. Pero caemos en la tentación porque descuidamos nuestra vida de oración. Velad y orad para que no entren en tentación, nos dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué entramos en tentación? Porque dejamos de velar y de orar. Cada uno de nosotros conoce la debilidad que tiene y que ha tenido durante toda su vida pasada, antes de venir a Cristo. Entonces uno debe estar vigilante para no caer en ese ambiente que nos puede llevar a pecar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Vuelvo nuevamente a recalcar. Yo no puedo decir que yo no he pecado. Muchas personas dicen, cuando uno le presenta el Evangelio, limpia tus pecados en Cristo, dice, yo no soy pecador. Tenemos que reconocer que somos pecadores. En el caso antes de venir a Cristo. Ya cuando venimos a Cristo, éramos pecadores. Ahora somos hijos de Dios. Y como de hijos de Dios no podemos pecar. Oh, alabado sea su nombre. Yo quiero volver a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Más claro el agua de la tinaja. 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oh, bendito su nombre. Lo que hemos nacido de Dios no podemos pecar. Alabado su nombre, alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Bueno,
Yo te doy por este momento, por haber podido compartir con mis hermanos esta verdad. Que tu verdad prospere en ellos y sea confirmada, Señor, por el Espíritu Santo, trayendo convicción en el corazón de cada uno de nosotros, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les haga prosperar en todo.